Cuando nosotros queremos planificar estratégicamente lo que hace nuestra organización, lo que se sugiere es que antes de que crees un producto, primero definas en qué eres bueno para que el producto que ofrezcas o produzcas sea de muy buena calidad. A ver, aquí te dejo una forma, es un modelo de cómo puedes empezar a elaborar productos que realmente van a satisfacer las necesidades de los clientes. Lo primero es saber qué sabes hacer bien o más o menos, pero pon por escrito todo lo que sabes hacer. A continuación, de todo lo que pusiste arriba, selecciona en lo que mejor eres tú haciendo. Para que sepas realmente lo que eres bueno, te lo pueden decir tus amigos que te conocen, tus compañeros, tus docentes. Ellos saben muy bien cuáles son tus habilidades, tus capacidades, tus destrezas y qué es lo mejor que has hecho, ¿cierto? Siempre colócalo del que más sabes hacer bien al menos, ¿verdad? De todos lo que tú sabes hacer, te he puesto aquí que escojas cinco de ellos. Y esos cinco eh, los vamos a llevar un análisis para saber cuál de ellos es una buena idea de negocio. Entonces, vamos con el primer análisis que es el microanálisis. En este microanálisis lo que vamos a hacer es responder a una serie de preguntas, ponerle una ponderación para al final de todo esto saber de todas mis ideas, de lo que yo sé hacer, cuál es la que es más viable por el momento para una idea de negocio o empresa. Entonces, empezamos respondiendo a la primera pregunta. Esta dice, eh, ¿existe una necesidad de este producto? Por ejemplo, en cuanto a ensayos microbiológicos, digamos, en la localidad de Surquillo, el estudiante ha considerado que no hay una necesidad de ensayos microbiológicos, que probablemente ya existen laboratorios y no tienen muchos clientes, entonces no hay una necesidad imperiosa, ¿no?, de ese producto o servicio. Pero sí observamos que en cuanto a jabón ha considerado que sí, el puntaje 2, recuerden que significa regular, acá abajo te he colocado la leyenda, ¿sí? Regular dice él porque hay, todos utilizan jabón para lavar sus ropas, ¿no? ¿Existe un mercado para este producto? Observen que en cuanto al jabón, él indica que sí, ¿no? Porque casi todos utilizamos jabón para ropa. Observen que Biodiesel le ha puesto 2, lo cual también significa regular. ¿Existe una demanda insatisfecha? El estudiante ha considerado que para biodiesel hay una demanda insatisfecha, probablemente porque en la localidad de Surquillo, donde él pretende abrir su emprendimiento, su empresa industrial, no existen grifos o en lugares de expendio de biodiesel y que por lo tanto los conductores, los que usan ese tipo de combustibles tienen que irse a otros distritos, lo cual indica que es para satisfacer su necesidad tienen que salir del distrito en el que viven y eso es una incomodidad, por lo tanto no hay una demanda insatisfecha, ¿no? Observemos cómo jabón, que venía muy bien en las dos primeras preguntas, bajó a uno, lo cual quiere decir que es muy poco. Hay muy poca demanda insatisfecha de jabón en el distrito de Surquillo. Probablemente porque hay un montón de tiendas en cada esquina que venden ya jabones de marcas reconocidas, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿quieres realizar este proyecto? Es importante que el estudiante o el que va a generar un producto industrial se sienta cómodo con lo que hace. No solamente es la experiencia de saber hacer, que es muy importante, yo diría que es lo más importante, pero también es importante que él se sienta cómodo, se sienta feliz, se sienta a gusto, que le sea un reto agradable, ¿no? Y por eso viene esta pregunta, ¿quieres realizar ese proyecto? Observamos que el estudiante se siente muy a gusto con lo que es ensayos microbiológicos, con lo que es producción de biodiesel, pero un poco menos cuando se trata de lo que son jabones y mermeladas. La siguiente pregunta ¿es posible producir este producto en tu distrito o región, digamos en Surquillo? Él coloca que dos para ensayos microbiológicos. ¿Por qué? Porque probablemente alquilar un local para ensayos microbiológicos, para colocar un laboratorio de análisis microbiológicos en Surquillo debe ser muy costoso. Conseguir las licencias, los permisos de la Dirección de Salud del Perú debe ser muy complicado, muy costoso. Entonces, él le ha puesto regular. Observemos que para biodiesel él ha colocado 3, que lo cual significa que es bastante. Quiere decir que él considera que hay bastante posibilidad de producir biodiesel en la localidad de Surquillo, probablemente porque hay chiflerías, hay pollerías y los aceites pues hay por montón, o sea, si hay materia prima, los locales de repente no son tan altos para instalar una planta de biodiesel comparado con instalar un laboratorio de ensayos microbiológicos que demanda mayor higiene, mayores condiciones dentro del ambiente, ¿no? En cambio, para una planta de producción de biodiesel debe ser más rústico, no hay tanta necesidad de tantas exigencias, ¿no?
Observen que para lo que es jabón cosmético él le ha puesto 4. Probablemente porque en cuanto a jabón cosmético, de hecho, no se necesita alquilar un local, ¿no? Basta con tu propia casa o con tus propias cosas, puedes empezar este tipo de emprendimientos y negocios. La quinta pregunta, ¿el proyecto te permite obtener ganancias? Si bien es cierto, el jabón cosmético tiene la facilidad de que tienes un local, tu propia casa te puede servir, pero observemos que no deja muchas ganancias y el jabón saponificado menos, ¿no? Se gana algo de céntimos. Pero en cuanto a ensayos microbiológicos y biodiesel, sí deja muy buenas ganancias, ¿no? Es un producto de mayor valor agregado. Al final obtenemos las ponderaciones finales y observamos que el biodiesel ocupa el primer puesto como producto viable para generar una industria, un proceso, ¿no? El segundo puesto lo ocupa jabón saponificado. No obstante, continuamos haciendo el siguiente análisis que es a nivel macrofiltro. De igual forma, estos ítems tienen que ser ponderados, ¿cierto? En esta tabla, con la misma escala de 0 a 4 para cada uno de los 5 mejores ideas de negocio que el estudiante sabe hacer y que le gusta hacer. La primera es disponibilidad de local y materias primas. Observamos que para ensayo microbiológico le ha puesto 3, para biodiesel le ha puesto 3, para jabón cosmético le ha puesto 1, para jabón saponificado. ¿Por qué para jabón cosmético? A ver, puede ir a ser porque puede parecer contradictorio, ¿no? Entonces, quizá el estudiante que ha visto que realmente para colocar un jabón cosmético, de repente las normativas no le piden que sea un ambiente separado. A propósito, lo que es química farmacéutica, recuerden que se necesita un área de secretariado, un área de conservación de los productos y tiene que estar temperada, tiene que estar higienizada, sanitizada. Entonces, por ese lado, probablemente el estudiante ha investigado y considera que le ha puesto un punto, porque hay muchas exigencias, ¿no? Él ha respondido cada una de estas preguntas y al final ha obtenido el ponderado total. Observamos que el primer puesto lo ocupa biodiesel con jabón saponificado nuevamente. Entonces, si analizamos en el anterior, el primer puesto lo ocupó biodiesel, el segundo puesto lo ocupó jabón saponificado en el análisis micro y en el análisis macro el biodiesel volvió a ocupar el primer puesto junto con el jabón saponificado. Entonces, en conclusión, el estudiante decide optar por hacer biodiesel y con esto fundar una empresa que dé solución a la problemática que vimos en el video de la introducción de clase, ¿no? Que es la contaminación por los aceites domésticos que son vertidos al suelo. Bueno, una vez que hace eso el estudiante, que hemos hecho el análisis, pasamos al análisis FODA. El análisis FODA es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En inglés, SWOT, ¿cierto? Por su abreviatura en inglés. Nos va a permitir hacer un análisis interno de todas las capacidades, todas las fortalezas y debilidades que hay en la organización, que hay entre los socios fundadores de esta empresa, digamos, entre los 3 integrantes de este equipo de trabajo. Y asimismo nos ayuda a hacer un análisis externo cuando hablamos de las oportunidades y las amenazas, que son factores que están fuera de la organización, pero que afectan realmente a la viabilidad de un proyecto o a la comercialización de un producto. Nosotros vamos a hacer un FODA cruzado, lo cual involucra que vamos a relacionar, por ejemplo, las oportunidades con las fortalezas, las oportunidades con las debilidades, y en las intersecciones vamos a colocar cuáles son las estrategias para hacer un mejor uso de las fortalezas y de las oportunidades para evitar las amenazas o para reducir las debilidades, de manera que tengamos un posicionamiento creciente y fortalecido en el mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí te he puesto algunos tipos de fortalezas, unos tipos de oportunidades, unos tipos de debilidades, algunos ejemplos. No es que el alumno se puso a analizar y dijo, mi fortaleza es tener buenos conocimientos técnicos y al mismo tiempo pocos conocimientos técnicos. Hay una contradicción. No, no, aquí te estoy poniendo ejemplos, son simplemente ejemplos. Usted analice, por ejemplo, si has decidido hacer cremas de manos, entonces, ¿cuáles son tus fortalezas? Tengo conocimientos técnicos, tengo tecnología, ¿cierto? Tengo un local accesible, tengo un terreno, tengo una red de contactos de las materias primas para hacer mi crema de manos, etcétera. Todo lo que está fuera de la empresa, de las paredes de la empresa hacia afuera, son fortalezas, ¿verdad? En cuanto a aspectos positivos estamos hablando. Pero lo que está de las paredes hacia adentro, lo que está en los mismos trabajadores, en los mismos socios fundadores, a eso le llamamos debilidades. Son factores endógenos o también llamados internos. Mientras que
Las oportunidades también están de las paredes hacia afuera, es decir, son factores externos o exógenos. Bien, a ver, la más difícil de efectuar, ya te había mencionado que las intersecciones te van a dar estrategias. Por ejemplo, cuando relacionas las oportunidades con las fortalezas, tienes las estrategias ofensivas llamadas FO, porque relaciona las fortalezas con las oportunidades, y estas consisten en que haciendo uso de las fortalezas de la empresa, aproveches al máximo todas las oportunidades que tengas. La intersección de las oportunidades con las debilidades te da la estrategia de reorientación y consiste en que aproveches las oportunidades para reducir las debilidades. No te olvides, las debilidades se reducen y las amenazas se evitan. Por ejemplo, acá. Aquí vamos a interceptar las amenazas con las fortalezas y tenemos las estrategias defensivas, que como indicaba, consiste en aprovechar las fortalezas para evitar las amenazas. Luego, cuando interceptamos las amenazas con las debilidades, tenemos las más difíciles, que son las estrategias de supervivencia. Las tres anteriores, las ofensivas, las estrategias de reorientación, las estrategias defensivas, te permitían utilizar ya sean las oportunidades o las fortalezas para aprovechar las oportunidades, las debilidades, evitar las amenazas. Sin embargo, en las estrategias de supervivencia es diferente. Aquí no es que tengo que de las amenazas utilizar para reducir o evitar las debilidades o viceversa. No, nada de eso es correcto. Primero, porque las amenazas no se reducen, sino que se evitan. Y segundo, porque aquí lo que se trata es que usted proponga con alguna metodología, alguna estrategia que te permita evitar las amenazas y reducir las debilidades. Por ejemplo, observamos que las amenazas que ha considerado el estudiante son muchos competidores, disminución de capacidad adquisitiva de los clientes, cambios en la situación económica del país, etcétera. Y sus debilidades, entre sus debilidades, él ha puesto que tiene poco conocimiento técnico, tecnología obsoleta, inadecuado diseño del producto, etcétera. Entonces, en base a sus amenazas y sus debilidades, ¿qué estrategia de supervivencia ha desarrollado o ha planificado el estudiante? Pues programar 2 capacitaciones mensuales a los operarios sobre la calidad de biodiesel. Claro, porque él dice que tiene pocos conocimientos técnicos, ¿cierto? Y tiene muchos competidores, ¿cierto? Y entonces él considera que capacitando a sus trabajadores va a incrementar el conocimiento técnico de estos y por lo tanto va a ofrecer un producto de mayor calidad y con eso puede competir con sus demasiados competidores, ¿verdad? Que ofrecen el mismo producto o productos sustitutos. Bien, algo más. Quiero decirte que cuando escribas las oportunidades, usted tiene que colocar de cuáles son las oportunidades más importantes arriba y las menos importantes abajo, ¿sí? De hecho, que todas son las más importantes, pero de las más importantes, ¿cuáles son las mayores? Van arriba y así vas disminuyendo. Lo mismo para fortalezas, ¿cuáles son tus mayores fortalezas? Van primero y vas colocando al final las menos fuertes de tus fortalezas. Lo mismo para debilidades, lo mismo para amenazas. Y que cuando hagas una estrategia, ya sea FO de orientación, de defensiva, estrategia de supervivencia, siempre trates de aprovechar lo máximo. Por ejemplo, la mayor fortaleza, ¿a qué oportunidad me permite aprovecharla al máximo? La idea es que tu mayor fortaleza, ojo, no tiene que ser la regla, pero la idea es que tu mayor fortaleza te ayude a aprovechar al máximo tu mayor oportunidad, que tu mayor oportunidad te ayude al máximo a reducir tu mayor debilidad, ¿cierto? En general, ahora las empresas se están centrando en lo que son fortalezas y oportunidades, más que en lo que sus debilidades y amenazas, porque al final te vuelves tan fuerte aprovechando todas las oportunidades que tus debilidades terminan pasando por alto. Entonces, hay que centrarse bastante en lo que son las estrategias ofensivas, bastante en las estrategias ofensivas. Todo esto es importante, pero sobre todo hay que enfocarnos en las estrategias ofensivas. Bien, una vez que hemos hecho esas estrategias, esas se van a colocar aquí, todas las estrategias de reorientación, estrategias ofensivas, defensivas, etcétera. Las vas a colocar aquí y les vamos a colocar un cronograma, porque como te dije, no se trata de saber cuál es tu debilidad, cuál es tu amenaza, cuál es tu oportunidad, cuál es tu fortaleza, sino que cómo te sirve para crecer y posicionarte en el mercado. Por ejemplo, acá tenemos una estrategia que es implementar propaganda en Facebook 2 veces por semana sobre la tecnología de punta con la que cuenta la empresa. Entonces,
¿Quién es el encargado de implementar esa propaganda? Pues el gerente de marketing. ¿Cuándo va a empezar a implementar esa propaganda en Facebook? El 26 de octubre o septiembre y va a concluir el 26 de octubre del 2023. Entonces le ponemos una fecha de inicio y una fecha de fin y el responsable. Aquí puedes colocar el nombre, ¿no? Recuerda que estamos trabajando con grupos de 3 integrantes, en el caso didáctico, aquí debe colocar el nombre, ¿cierto? Pero él es el responsable de que se ejecute esta estrategia. Y otra cosa es el control. Vamos a controlar que realmente el gerente de marketing está implementando esta propaganda en Facebook. Para eso, vamos a colocar un indicador ideal y luego vamos a medir y colocaremos, cuando midamos, el valor real obtenido. La idea es que si coloca una propaganda en Facebook es porque va a buscar vistas, ser visto, ¿no? Que la marca sea conocida. Y una forma de medirlo puede ser por el número de vistas en Facebook, ¿no? Por ejemplo, si coloco un video, ¿cuántas reproducciones tiene ese video? Entonces, eso se coloca aquí, ¿cierto? El indicador real, por ejemplo, puede ser, aquí he colocado plantillas en trípticos, el indicador real puede ser 1000 vistas en el mes de, porque esto empezó en septiembre, me parece, en el mes de septiembre. Luego, cuando llegue la fecha de medición que aquí ha sido establecida para el 14 de octubre se mide y se coloca el valor. De repente no me sale 1000 vistas, sino 1200. Ah, genial, estoy positivo. O de repente me salió 500, entonces 500. Y una vez que tengamos el valor real, se compara con el ideal y se hace un nuevo análisis, cómo podemos mejorar nuestra estrategia si es que estamos en valores negativos. Ese fue un ejemplo. Ahora, el ejemplo que te he colocado acá ha sido que para elaborar la propaganda en Facebook, el gerente de marketing primero debe elaborar las plantillas y trípticos y publicarlas. Entonces, ¿cuándo debe tener listas las plantillas y trípticos? Para este otro ejemplo, ¿no? El 14 de octubre. El 14 de octubre, esta persona que es Manuel Vargas, por ejemplo, el 14 de octubre debe revisar si ya tiene el gerente de marketing las plantillas y trípticos. Y si no las tuviese, vamos a suponer que solamente tiene hay que ponerle números, por ejemplo, 5 plantillas y tres trípticos, digamos, ¿no? Que va a subir en Facebook. Pero suponiendo que el 14 de octubre encontró que solo hay 2 plantillas y ya están los 2 trípticos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no logró cumplir el indicador ideal? Entonces hay que hacer un análisis y ver qué estrategia. De repente se necesita asignar un nuevo trabajador que lo ayude porque estuvo muy ocupado el gerente de marketing. Entonces, de eso se trata esta tabla. Pero una vez que se hace ese análisis, se va a la segunda medición. Usted puede medir una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que considere necesaria, ¿no? Acá, por ejemplo, llevar a 500 vistas en Facebook, ¿cierto? Por ejemplo, es un indicador y hay que ponerle fecha, ¿no? Para, digamos, para septiembre, ¿no? Septiembre 2023. Ahí está. Entonces, cuando llegue la fecha que nosotros consideremos, de repente vamos a analizarla el 7 de octubre, ¿no? Perdón, el 27 de octubre. ¿No? Le colocamos aquí el mes, octubre. Esto lo tienen que modificar ustedes, estudiantes, del año 2023. Eh, entonces, no le voy a pedir septiembre, sino que más bien creo que sería colocarle para octubre, ¿no? Este es un caso hipotético, ¿no? Entonces, llega el 27 de octubre, yo voy a ver, abro el analítico de Facebook y comparo si es que hemos llegado a las 500 vistas. De repente hemos llegado a 650 vistas. Entonces estamos en positivo. Nuevamente se hace una nueva estrategia, una nueva planificación para aprovechar esta estrategia que hemos implementado y esa nueva planificación se coloca en la tercera revisión. No es necesario que todos tengan una revisión, 2 revisiones o 3 revisiones, ya depende del equipo. El equipo considera cuántas revisiones va a tener la implementación de la estrategia del FODA cruzado. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, etcétera. ¿Sí? Y así van a hacer con cada una de sus demás estrategias.